Ezio, me estaré volviendo lento con la edad. No sabía que habías regresado a Roma. ¿Qué está pasando? Ezio parece estar recordando algo. Algo de 1506. El pulso de Desmond se acelera. Le administraré un sedante. No, aún nos faltan datos. El fragmento del Edén es inútil sin ellos. Deja que continúe. Sí, William. ¿Salai? ¿Eres tú? Ezio, me estaré volviendo lento con la edad. No sabía que habías regresado a Roma. Por desgracia no puedo quedarme. Vengo a buscar un barco. Deja que te ayude. Conozco a un capitán, muy discreto. Espera, tengo el nombre en alguna parte. ¿En qué estás trabajando? Oh, ¿esto? Un entretenimiento. Claro que tú conoces a Pitágoras. Recuérdamelo. El brillante erudito de Grecia, que descubrió tantos secretos sobre los cuerpos celestes y el cosmos. ¿Estos símbolos son suyos? Desde que inicié el estudio del extraño fruto, han quedado grabados en mi mente. Encontré símbolos como esos en escritos de los discípulos de Pitágoras. Me temo que no tengo el nombre del capitán. Deberías dejar descansar al fruto. Te haría bien concentrarte en la pintura. Creo que ese no está quedando demasiado mal. ¡Qué amable eres! Pero hasta yo sé que no está bien pintado. Y esa sonrisa, muy forzada, sin sentido. Olvidemos la pintura. He hecho un gran descubrimiento en mis estudios hace unos días. Es fantástico. Salai, ¿puedes traer...? Oh, no ha vuelto. Quería acompañarte al muelle, pero no puedo abandonar el taller sin mi ayudante. Bien, una tarea fácil. Me temo que subestimas a Salai. Espera y verás. Prepárate. Seguramente le encuentres en la zorra dormilona. ¡Una más! Te dije que esos dados daban suerte. La fortuna sería digna compañera mía. ¿Gian Giacomo? No respondo a ese nombre. Salai. Mejor, pero no lo bastante. ¡Sí! ¡Otra vez! Leonardo, tu maestro, reclama tu presencia. Pues que espere. No. Bonita capucha. ¿Eres de los monjes de Julius? Mi orden no es religiosa. Fuera del reino de Dios está el reino de los hombres. ¿A cuál de ellos adoras, Mesere? Ven conmigo y lo sabrás. Ha sido divertido, pero debo marchar. No te vayas aún. La partida no ha terminado. Lo siento, pero debo atender otras cosas. Tras de ti, Mesere. Los tres hombres de los dados nos siguen. No hagas ruido. ¿Por qué? ¡Oídme! ¡No quiero jugar más! ¡Ni nosotros! ¡Irás muy lejos! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Dios mío! ¡Un asesino anda suelto! Solo hay un hombre en Roma que puede hacer algo así. Tú debes de ser Ezio Auditore. Vamos, regresemos con Leonardo de inmediato. No eres muy hablador, ¿verdad? Bien, yo iré delante.
Tú sígueme. Esos extranjeros no se marchan. Ya he visto antes a discípulos con la misma ropa. Buscaban un objeto que tenía en mi poder. ¿Hablas del fragmento del Edén? ¿Leonardo te lo dijo? Él me lo cuenta todo. Me temo que su indiscreción nos ha costado mucho. Debemos advertirle. No se hable más. Sé cuál es el camino más rápido. Lo tomo a diario cuando las tabernas cierran. Sígueme. Expreso deseo del condottiero Simoni Opobianchi. Su ejecución Daré un rodeo. ¿Y si nos divertimos en los tejados? Leonardo me dijo que había descubierto algo importante. Estuvo investigando años sobre una catacumba oculta. Creo que vino a Roma a buscarla. No sabes cómo es Leonardo. Trabaja y trabaja sin cesar y nunca me saca del taller. Y es tan tacaño, tengo que suplicarle dinero. ¿Ah? ¿Y consigues que te lo dé? Más o menos. Ojos que no ven, corazón que no sufre. Y dime, ¿eres de Florencia? Cuéntamelo. Bien, usaré la imaginación. Es demasiado pronto para luchar. Sígueme. ¿Leonardo encontró algo en las catacumbas? Encontró la entrada a un templo. Algo sobre lo que leyó en sus libros. No le había visto tan emocionado en años. ¿Te contó algo más? Ese templo tiene el número perfecto. Algo que había descubierto un sabio de Grecia. Pitágoras. ¡Probad mi acero! ¡A por ellos! ¡Al ataque! ¡Enfrentaos a mí! ¡Probad mi acero! ¡Al ataque! ¡A por ellos! ¿Quieres volver rápido? Pues evita su acero. Descansa en paz. Conociendo a Leonardo, supongo que se lo habrá contado a todo el que le escuche. ¿Has visto a hombres extraños merodeando? ¿Por qué iba a pasar mi tiempo en el taller pudiendo divertirme fuera? Pregunta al maestro cuando le veamos. El reciente brote de sífilis que afecta a la población puede deberse a esta práctica. Fascinante, pero... ¡Maestro! Se lo han llevado. ¡No! ¡Estará por aquí! El templo que descubrió. ¿Dónde está? ¡Leonardo! Salai, si quieres salvarle, dime dónde está el templo. No lo sé. ¡Maldición! Ezio, hay algo escrito en el suelo. ¿Qué es lo que dice? Yo no sé leer. Leonardo prometió enseñarme, pero ahora... ¿Villa? ¿Cuadros? ¿Quiere que veamos arte? Recuerdo que durante la estancia de Leonardo en tu villa estuvo investigando sobre las catacumbas. Hay varios de sus cuadros en la galería. ¿Tendrán algo que ver con el templo? Quizá las páginas de sus estudios se oculten en alguno de los marcos. Las pinturas ya no están. Se quemaron en el ataque. No, no es cierto.
Solo Leda y San Juan. Los Borgia se llevaron el resto. 6 cuadros. 5. Le dije al marchante que Retrato de una dama era de Leonardo. Necesitaba el dinero para apostar. Ahora, eso ya es agua pasada. ¿Quién tiene los cuadros? Lucrecia Borgia, en el palacio de su marido, a las afueras de Ferrara. Pues es hora de recuperar lo que me fue robado. ¿Ha disfrutado de su paseo, duquesa? Pues no. He ido a galope sin parar por miedo a que me clavaran un cuchillo por la espalda. No comprendo, duquesa. ¿Quién está intentando matarla? Mi padre les controlaba. Me protegía. Ahora me persiguen. Quieren mi cabeza. Pero, señora... Se supone que la campiña estaría tranquila. La muerte me sigue hasta aquí. Aumentad las patrullas y avisadme si hay algún intruso. Que nadie entre en palacio salvo la guardia privada de mi esposo. Ya habéis oído a la duquesa. Dad la alarma si veis a un intruso. Pobre Alfonso. Su esposa está loca. Era una especie de apuesta entre borrachos. ¿Qué significa todo esto? Tengo que abrillantar los zapatos de la duquesa. No se permite entrar a nadie en palacio. ¿Es que pretendes que se los limpie ella? Lo que la duquesa haga o deje de hacer no es algo que nos concierna. Ay, menuda suerte la mía. A mí no me lo cuentes. Me quejaré al duque. Mientras lo hagas desde ahí, no te oirá nadie. Esto es el colmo. Quédate donde estás. ¡Déjame pasar! Tendrás que esperar a que la duquesa dé su consentimiento.
He oído que el duque ha mandado traer guardias del propio papa para que vigilen su palacio. Julius ha dejado a Alfonso parte de su guardia como pago por haber apoyado al papa contra Rávena. Ya veremos cuánto dura esa alianza. Por fin has venido a matarme, asesino. Buongiorno, Lucrecia. O debería llamarte duquesa. Un título prestado que ostenta mi marido. Y que apenas consigue ocultar la verdad. No he venido a matarte. Quiero los cuadros que tenéis. ¿Estás redecorando tu villa? Sé que hay 5 de Leonardo da Vinci que robasteis. Y quiero recuperarlos. Ojalá fuera así de fácil. Mi casa de la infancia, mi familia, no me queda nada. ¿Crees que Ferrara me quiere? Soy una extraña, una náufraga, una huérfana. Tus pinturas no están, asesino. No te creo. Da miedo, ¿verdad? Llegar a perder tanto. Quizás podamos consolarnos mutuamente. Quizás. ¿Dónde están los cuadros? Unos vendidos a Francesco Colonna y otro a una persona especial para mí, Patricio. Pasa el tiempo cerca del Vaticano y yo me quedé uno. Entrégamelo. Guardias, dejad la Anunciación de Da Vinci en un carro, fuera de la muralla. Muy bien. Ahora, cierra los ojos. Mi esposo vendrá pronto con su guardia. Es mejor que te apresures. Perdóname, duquesa. ¿Por qué? Ningún hombre curará tu pena. Solo puedes hacerlo tú. Saluda al duque de mi parte. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ajá! ¡A por él, ragazzi! Maldición, ya no lo veo. ¡Allí! ¡Cogedle! ¡Está allí! ¡A por él! Perfecto. Una forma de subir si caigo. La villa de Ferentino, dada su incapacidad temporal para recibir invitados en busca de curas en sus magníficas aguas. ¿Vienes a por los cuadros? Sí, La Patricio. celebración de una fiesta de la paz al aire libre. Sus aguas seguirán la mayor atracción. Se han detectado nuevas acuñaciones de monedas de mínimo valor por toda la ciudad. Los consejos de los distritos y la mayoría de los comercios miembros de los gremios disponen de las escalas necesarias para las verificaciones. Recordad, las
penas por falsificar cualquier moneda oficial son Otro extraño. Debes desaparecer. ¿De dónde ha salido ese? Eres hombre muerto. Causa justa. Te ayudará. Esa putana me los envió como regalo. Los quiero fuera de mi casa. Será un placer tenerlos en nuestra colección. Como acordamos, el maestro espera en el palacio para recogerlos. ¿Creía que me conformaría con este presente después de casarse con otro hombre? El devenir de hombres y mujeres es extraño. Pero Hermes nos enseña que si estudiamos a ambos, podemos lograr la armonía. Eso es porque Lucrecia no se ha cruzado en el camino de Hermes. Los consejos de los distritos y la mayoría de los comercios miembros de los gremios disponen de las escalas necesarias para las verificaciones. Recordad, las penas por falsificar cualquier moneda oficial son de lo más severas. La villa de Ferentino, dada su capacidad. ¿Es mercenario? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Malditos campesinos! Ven conmigo. Mi piacciono i rilievi. Un'opera ammirevole. Una vez. Sastre debe de ser caro.
En efecto, la... ¿Completamos la venta? Claro. Esa mujer usó sus artimañas para seducirme. Es por culpa de su sangre española. ¡Lo sé! ¿Cuántas mentiras y falsas confianzas basadas en un simple nombre? Esos países, esas gentes, hacen presa fácil en los perezosos y los ignorantes. Díselo a ella. La poderosa y altiva duquesa. ¡Putana! He cambiado de parecer. Ese cuadro no merece decorar ninguna pared. Coged el cuadro y buscad pistas en él. Pero cuidado. Está creado por manos humanas y una inteligencia superior. Tratadlo con respeto. Id. De criminales una vez estos hayan sido atados al poste. Hércules el verdugo es un profesional consumado y se sintió muy ofendido cuando hubo de rematar su víctima apresuradamente. He destilado un elixir que reconstituye a un moribundo. ¡Maldición! ¡Corre! ¡Corre! vergüenza. El rey Luis de Francia ha realizado una solemne proclamación. La comida milanesa debe mejorar para alcanzar los estándares franceses antes de que él ponga su pie. Por sus inquilinos inmediatamente. Todos los propietarios pueden pedir. Buenos días. ¿Es el hogar de Francesco Colonna? Lo era. Ahora son propietarios los bancos.
Lo hemos perdido todo. ¿Incluso los cuadros de Da Vinci? Peccata minuta en la colección del Signore. Aún así tengo interés en verlos. Los 3 cuadros fueron subastados y adquiridos por un mercader de Florencia. Se prepara para zarpar del puerto de inmediato. Grazie mille. Quejas de postes que se caen, y Dios sabe lo difícil que es lavar las ropas pequeñas. Ezio Auditore. Ven de nuevo al puerto cuando regrese a Roma. Te enseñaré el interior de mi barco. ¿Vives en esta ciudad decadente en lugar de Florencia? ¡Qué bajo has caído! Duccio, ya no somos unos críos. Fíjate, ahora tengo ayuda. Y tú estás solo. Te lo advierto. Solo estamos hablando, ¿no? Veo que este lugar ha doblegado a tu hermanita. No quiso abrirse de piernas en Florencia, pero ahora es la Madame de Roma. ¡Cazzo! ¿Es que vais a quedaros ahí? ¡Dadle! Puedes golpearme, pero sabes que Florencia no te abrirá sus puertas. ¡No te da vergüenza! ¡Sucio romano! ¡Ah, vergogna! Tu padre fingía ser uno de los nuestros, pero sabíamos que erais unos extraños. ¡Vete de aquí! ¡A por él! Hierro mata, hierro muere. ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! Vas a cerrar la boca y darme lo que quiero. Los 3 cuadros de Da Vinci. Uno está en el barco. Otros 2 se vendieron a un cardenal que los exhibe para altos cargos de la iglesia. ¿Cómo puedo entrar? Y yo qué sé. Pregúntale a la puta de tu hermana. Seguro que ha fornicado con más de un cardenal. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ya! ¡Es de locos! Pide a todos sus ciudadanos romanos que sean cautelosos cuando cojan piedras y mármoles de las ruinas de la ciudad. Una sección del Coliseo se derrumbó la semana pasada y mató a un gatito, lo que entristeció notablemente al senador de Roma. ¿Dónde está Marco? Tenía que venir tras examinar otro cuadro de Da Vinci cerca del Vaticano. Imaginad, cuando abramos el templo, el verdadero renacimiento llegará y las enseñanzas de Hermes alcanzarán a todos. Paciencia, hermanos. Pronto revelaremos los secretos del cuadro.
Ofrecerá una clase magistral sobre construcción moderna de puentes y técnicas de canalización. La Cámara del Distrito solicita a los residentes que se aseguren de que nadie transita por la calle antes de lanzarlos de tiros desde sus ventanas. El camarlengo invertirá fondos públicos para sustituir su deteriorada casaca. A los miembros del gremio de arquitectos, el arquitecto maestro Jan Kepkins de Delft ofrecerá una clase magistral sobre construcción moderna de puentes y técnicas de canalización. Por expreso deseo del condottiero Simoni Okobianchi, su ejecución se llevará a cabo por estrangulamiento. Su rendición honorable permite a la justicia consentir en esa honrosa demanda. Será en el campo dei Fiori a la hora habitual. Será acompañada por la ascensión de Giotto y el brazo izquierdo. El recorrido de la procesión se colgará en la puerta de la iglesia. Todos sus ciudadanos romanos que sean cautelosos cuando cojan piedras y mármoles de las ruinas de la ciudad. Una sección del Coliseo se derrumbó la semana pasada y mató a un gatito, lo que entristeció notablemente al senador de Rossi. A los miembros del gremio de arquitectos, el arquitecto maestro Jan El camarlengo invertirá fondos públicos para sustituir su deteriorada casaca. La procesión del día de San Vicente de Bernacciano, que cruzará las calles con la reliquia de la pierna de San Duarte, será acompañada por la ascensión de Giotto y el brazo izquierdo de Santa Úrsula. El recorrido de la procesión se colgará en la puerta de la iglesia. Por expreso deseo del condottiero Simoni Okobianchi, su ejecución se llevará a cabo por estrangulamiento. Su rendición honorable permite a la justicia consentir en esa honrosa demanda. Será en el campo dei Fiori a la hora habitual. A los miembros del gremio de arquitectos, el arquitecto maestro Jan Kepkins de Delft ofrecerá una clase magistral. El Senado de Roma pide a todos sus ciudadanos romanos que sean cautelosos cuando cojan piedras de las ruinas de la ciudad. Una sección del Coliseo se derrumbó y mató a un gatito, lo que entristeció notablemente al senador de Rossi. La procesión del día de San Vicente de Bernacciano que cruzará las